Muy buen día. En esta oportunidad se va a presentar el trabajo de investigación formativa. Los alumnos integrantes del grupo son Apasa Velázquez Pargo Micaela, Luis Evelina Yurri Rodrigo, Pravecino Valdesani, Rosas Cárdenas Telen, Tito Guzmán Callejo. Con el docente ingeniero Teodoro Guargo Chipán y con el curso de contaminación de agua. Introducción. Los principales constituyentes del agua residual eliminados en las plantas de tratamiento incluyen basuras, arenas, espumas y lodo. El lodo extraído y producido en las operaciones y procesos de tratamiento de las aguas residuales generalmente suele ser líquido o líquido semisólido, con gran contenido entre sólidos, el 0.25 y el 12% en peso. El lodo es por mucho, ya que el constituyente mayor del volumen eliminado en los tratamientos. Su tratamiento y evacuación es probablemente el problema más complejo al que se enfrenta, ya que el lodo está formado principalmente por las sustancias responsables de carácter desagradable en las aguas residuales no tratadas. La fracción del lodo a evacuar genera en el tratamiento biológico del agua residual y está compuesta principalmente de materia orgánica, y solo una pequeña parte del lodo está compuesta por materia sólida. Los lodos separados en los sedimentados primarios y aquellos producidos en el tratamiento biológico deben ser estabilizados, espesados y desinfectados antes de ser retirados del sitio de tratamiento. El trabajo se realizó con el objetivo de recopilar la información existente referente al tratamiento de lodos, producto de sistemas de tratamiento de agua potable, sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales, como son los pozos sépticos, trampas de grasas y procesos industriales, así como analizar las posibles alternativas para minimizar el impacto generado por dichos lodos. Se plantea también la problemática relacionada con la contaminación de lodos sin tratar debido a los volúmenes de estos residuos que se generan en las PETAR, afectando el medio ambiente por su contenido de materia orgánica, microorganismos y metales pesados. Como grupo planteamos también objetivos como reconocer y evaluar la importancia del impacto ambiental generado por este tipo de residuos, entendiendo que en la actualidad son una gran fuente de contaminación, en especial para las fuentes hídricas. Documentar y reconocer los diferentes sistemas de tratamientos de lodos que permitan el mejoramiento y protección del ambiente. Y por último, establecer posibles soluciones que permitan reducir la generación de dichos residuos o que logren mitigar su impacto al medio ambiente. Los lodos provenientes de la PETAR son producto de la concentración de los sólidos contenidos en el efluente o de la formación de nuevos sólidos suspendidos resultantes de los sólidos disueltos. Estos lodos o biosólidos son productos líquidos, sólidos o semisólidos generados durante los procesos mecánicos, biológicos y químicos de purificación de aguas servidas en las PETAR. Estas contienen gran cantidad de materia orgánica, microorganismos, macro y micronutrientes, metales pesados, agua y en muchos casos microorganismos patógenos. Los lodos provenientes de las PETAR presentan diferentes composiciones en relación con la procedencia de las aguas. Estas pueden ser generados durante el tratamiento de las aguas residuales, domésticas o de las aguas industriales. Además, sus características están estrechamente vinculadas al proceso empleado en estas plantas de tratamiento, influyendo de forma directa también en las propiedades de los mismos biosólidos. Los lodos que provienen de tratamientos biológicos son el resultado de la concentración de sólidos contenidos en el efluente, conocidos como los primarios, o de formación de nuevos sólidos suspendidos, conocidos como los lodos activados, resultantes de los sólidos disueltos. Los tratamientos de las PETAR pueden ser sin digestión, basados en procedimientos de separación física, y secundarios con digestión, que comprenden procedimientos físicos y biológicos en los cuales se reduce la presencia de patógenos, parásitos y el contenido de compuestos carbonados, a los cuales se suman los tratamientos químicos. Espesamiento. Conocido también como una concentración. Este procedimiento más que todo consiste en aumentar los sólidos del lodo para eliminar el agua intersticial del mismo y lograr así la disminución del volumen entre un 5 al 10% del volumen inicial. En el espesado, se pueden utilizar procedimientos físicos, como por ejemplo el espesado por gravedad. Este de acá se realiza en tanques circulares similares a un tanque de sedimentación convencional. En este proceso los mecanismos rotatorios de baja velocidad del tanque hacen que las partículas del lodo incrementen la sedimentación y la compactación. De ahí existe el espesamiento por flotación por aire disuelto. Este tratamiento se utiliza comúnmente para el espesamiento de lodos secundarios. La tecnología consiste en sobresaturar con aire la corriente de agua para que así se encuentre a una presión determinada.
Y de ahí tenemos el espesamiento por centrifugación. Esta tecnología se utiliza tanto para espesar o deshidratar lodos. Y bueno, y también consiste en introducir el lodo en un tanque, donde por acción de la fuerza centrifuga la materia sólida y es empujada hacia las paredes del tanque. Y por último tenemos el espesamiento por filtro a banda. Este método consiste en una banda en que se desplaza sobre rodillos mediante una cámara. Y bueno, este lodo es distribuido uniformemente sobre todo el ancho, ¿no?, de la banda para que el agua se escurra. De ahí tenemos la estabilización. Los lodos residuales son totalmente considerados altamente nocivos, pero después de un proceso de estabilización pueden ser reutilizados y dispuestos en el ambiente sin causar daños al mismo. Y la estabilización tiene el propósito de disminuir patógenos, eliminar olores ofensivos, inhibir o eliminar su potencial de putrefacción. Según los parámetros que se controla, un lodo estable son producción de olor, disminución de patógenos, relación de sólidos volátiles y totales. Y entre las tecnologías de estabilización del lodo se encuentra tenemos el proceso físico-químico. Uno de ellos es la estabilización con calorías. Este proceso consiste en elevar el pH por encima de 12 durante un mínimo de 2 horas, con el propósito de formar un entorno que no favorezca la supervivencia de microorganismos, también de impedir que entre en un estado de descomposición y evitar riesgos a nuestra salud. Gracias. Frecuentemente, el secado de lodos es difícil, especialmente si tienen consistencia gelatinosa. En estos lodos, la eliminación del agua por filtración al vacío, por ejemplo, es muy difícil, recomendándole un tratamiento previo. El acondicionamiento del lodo se realiza con el expreso motivo de mejorar sus características de deshidratación. Los métodos más frecuentes son la elutriación, el acondicionamiento químico y térmico. La elutriación implica mezclar el lodo diferido con agua y posterior sedimentación. No va a mejorar las características de deshidratación, pero va a reducir la cantidad necesaria de coagulantes químicos. Esta operación consigue reducir la alcalinidad, disminuyendo en consecuencia la cantidad de coagulante requerido. Para el lavado se utiliza agua limpia o residual tratada, pudiendo significar una reducción del 50% o más en la cantidad de productos coagulantes necesarios. También tenemos el acondicionamiento químico. El uso de productos químicos para acondicionar el lodo para su deshidratación resulta económico para los mayores rendimientos y flexibilidad obtenidos. El acondicionamiento químico da como resultado la coagulación de los sólidos y la liberación del agua absorbida. El acondicionamiento se usa antes de la filtración en vacío y la centrifugación. Los productos químicos empleados son cloruro férrico, cal, sulfato de aluminio y polímeros orgánicos. Su dosificación, esta va a variar considerablemente entre los diferentes lodos. La concentración de sólidos y el tipo de lodo son los factores más críticos. Con raras excepciones, los lodos diferidos requieren considerablemente mayores adiciones de químicos que los lodos crudos. Luego tenemos el mezclado de lodo. El mezclado íntimo del lodo y del coagulante es esencial para el acondicionamiento correcto. El mezclado no debe romper el flóculo después de haber sido formado y el tiempo de detención debe mantenerse mínimo, de modo que el lodo alcance el filtro tan pronto como sea posible una vez acondicionado. Después tenemos el acondicionamiento térmico. Este es un proceso de acondicionamiento que consiste en calentar el lodo durante cortos periodos de tiempo bajo presión. El tratamiento térmico va a dar como resultado la coagulación de los sólidos, rotura de estructura gel y una reducción de la afinidad del agua por parte de los sólidos del lodo. Como consecuencia de ello, el lodo es esterilizado, prácticamente desodorizado, deshidratándose fácilmente en filtros de vacío o filtros de prensa sin adición de productos químicos. El siguiente paso vendría a ser la digestión, ¿no? Es producida en las plantas de tratamiento de aguas residuales durante su proceso, ¿no? En las fases primaria, secundaria y terciaria, donde se involucra una combinación de procesos físicos, químicos y biológicos. En la fase primaria se pueden separar del agua, servidas los componentes fluctuantes, ¿no? Basuras arrastradas por el flujo del agua servida, arenas, y bueno, los lodos estarían formados, ¿no? Por sustancias contaminantes y peligrosas para la salud. Por ese motivo, los lodos deben ser tratados. Los lodos extraídos de los procesos de tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales tienen un contenido en sólido que varía entre un 0,25 y un 12% de su peso.
Existen dos tipos de digestión, ¿no? La aeróbica y la anaeróbica. En la digestión aeróbica se aplica principalmente para estabilizar lodos, ¿no? Biológicos. Su objetivo principal es oxidar los sólidos biológicos y otros componentes biodegradables y disminuir la masa y volumen y también disminuir la cantidad de patógenos. Este proceso consiste en la oxidación directa de la materia biodegradable y del material celular, ¿no? Microbiano por los microorganismos. La digestión anaerobia se considera adecuada para una estabilización cuando el contenido de sólidos volátiles en el lodo es del 50% o incluso un poco más, y cuando no hay sustancias, ¿no?, inhibidoras para el proceso, pues se emplea para lodos primarios y lodos mixtos. Este consiste en degradar los sólidos orgánicos en ausencia de oxígeno por microorganismos anaerobios, ¿no? Tiene un lugar en dos fases principales. La digestión ácida, cuando un pH baja al 5,5 y los microorganismos atacan sustancias presentes en el lodo y se forman ácidos orgánicos, ¿no? Y la digestión alcalina, cuando el pH sube hasta un 7,4, ¿no? Y los productos de la primera fase se transforman en metano y dióxido de carbono. Algunas ventajas, ¿no?, de la digestión. Tiene un sistema de reciclaje con una útil revalorización del residuo. Óptima los recursos existentes en cada zona al aprovechar los residuos que se producen en ella, una reducción de volumen de residuos, una disminución de las necesidades de material orgánico en los suelos y contribuye a su recuperación, disminuye la contaminación por metales pesados y presentes en los residuos, ya que el compostaje reduce, ¿no?, una disponibilidad de estos, posiblemente debido a la formación de complejos o la absorción por sustancias únicas. Bueno, ahora empezaríamos hablando sobre la clasificación de lodos, ¿no? Primero tendríamos, según el origen del efluente a tratar. En primer caso, estos se dividen en dos, en lodos urbanos e industriales. Empezaremos hablando por los lodos urbanos. Estos lodos se caracterizan por un residuo extremadamente líquido, ¿no? Más de un 95% de agua, pues su composición es variable y depende de la carga de contaminación del agua residual inicial y de las características técnicas de los tratamientos llevados a cabo en las aguas residuales. Los tratamientos del agua concentran la contaminación presente en el agua y por tanto los lodos contienen amplia diversidad de materias suspendidas y disueltas. Algunas de ellas con valor agronómico y otras con potencial contaminante como los metales pesados, patógenos y contaminantes orgánicos. Por otro lado, los lodos industriales. Tal y como hemos detallado anteriormente, la composición de los lodos de la EDAR industriales pueden variar considerablemente en función del tipo de industria en cuestión. Tenemos lodos de la industria petroquímica, pues en general el lodo del petróleo contiene aceites, ¿no? Tiene alta viscosidad y alto contenido de agua. El contenido de materia orgánica en general es pequeño y el valor calorífico es bajo. Por otra parte, el lodo de las industrias de las papeleras, ¿no? Las cenizas de lodo de fabricación de papel son relativamente grandes, generalmente pueden alcanzar el 50 al 70%. También se pueden clasificar según la etapa del tratamiento del agua residual que hayan generado, ¿no? Estos se separarían en tres clases. Y los lodos primarios. Este tipo de fangos se generan a partir de la decantación primaria mediante el proceso de separación por gravedad de sólidos en suspensión presentes en el agua residual. Los lodos secundarios, o también llamados biológicos. Estos materiales se generan durante los procesos realizados en las estaciones de depuración de aguas residuales, ¿no? Y son separados mediante la decantación secundaria. Y por último, los lodos terciarios, también llamados químicos o físico-químicos. Este tipo de material se genera en casos donde a la línea de agua residual se le aplican tratamientos químicos o físico-químicos. Por general, estos lodos se producen a partir de la adición al recurso de sales de hierro, ¿no?, o aluminio. Conclusiones. Concluimos entendiendo el funcionamiento y interacciones que sufre el agua tanto en los procesos de potabilización con diversos agentes externos como en diversos procesos industriales, hasta su tratamiento como agua residual, y se logra comprender que la cantidad de lodos residuales generados en estos procesos depende directamente de los sistemas empleados, de la manera en que se realicen y de la calidad del agua empleada, ya que de ello se deriva el aumento o la disminución de lodos sedimentados. Dentro del proceso de digestión anaerobia, el crecimiento lento de las bacterias encargadas de fermentar y procesar el lodo se convierte en uno de los mayores impedimentos de su rápida ejecución, y es que en sus otras mayores limitantes del proceso unido a este se encuentra la producción esporádica de gases y malos olores.
Los procesos de deshidratación y estabilización de los lodos se convierten en partes fundamentales de su tratamiento, debido a que estos dos procesos se conlleva a cabo la reducción del volumen junto a la desinfección y reducción en la máxima de los agentes patógenos que presentan el lodo respectivamente.